Si tú estás vendiendo hoy en día televisores, todo electrodomésticos, esas técnicas y ese seguimiento y esas estrategias que tú tienes no necesariamente le va a funcionar al que está vendiendo carros, ¿sí? Y hay una frase muy importante que tiene Séneca, un filósofo, que Sí. dice, la suerte es la unión de la preparación que tienes con la oportunidad que se te presenta. Podría ser una opción o podría ser otra opción. Yo diría que emprender sí es para todo el mundo, pero no todo el mundo está dispuesto a vivir el proceso, a prepararse y digamos que vivir momentos duros, porque mira que cuando yo decía emprender, que te contaba que terminé el trabajo, yo he tenido momentos que yo me paro al espejo y lloro y digo, sí, estoy haciendo las cosas bien. Entonces mira que el tema de neuroventas es tanto para conocer la mente del cliente como para conocer mi mente, cómo yo me puedo trabajar. Entonces por decía, hagamos un ejercicio al final, pues Sí, para que, claro. porque es que también yo necesito tener mi mente activa. Bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo de compartir el contenido y seguirnos. Nuevamente me encuentro acá con un nuevo episodio con Andrés, ingeniero electrónico de profesión, sin embargo, toda la vida enfocado en el tema de ventas y ahorita muy enfocado en el tema neuroventas. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar acá en el podcast. Cuéntanos un poquito más quién es Andrés y cómo llegaste a enfocarte o ser ese referente en el mundo de ventas y ahorita puntualmente en neuroventas. Bueno, mi nombre es Andrés Sandoval, yo ahora tengo 34 años, colombiano y apasionado en las ventas porque para mí vender es solucionar el problema a un cliente o ayudarle a alguien. Y todos en la vida siempre ayudamos en algo y siempre le hemos ayudado a alguien en algo. Soy ingeniero electrónico, o sea, estudié la carrera, trabajé 10 años como ingeniero, ¿sí? En varias empresas de telecomunicaciones, pero me cansaba de la rutina, ¿sabes? Como que yo iba todos los días al trabajo, a las 8 de la mañana, salía a las 5. Entonces yo llegaba y me decía, no, ya, aunque yo tenía que solucionar problemas, en ingeniería me tocaba solucionar problemas, yo llegaba y decía, no, yo quiero algo diferente, o quería crecer, y en las empresas es muy difícil escalar, o sea, no es tan fácil, tienes que ser, pues ahí amigo del jefe, tienes que lamber, tienes que quedarte muchas horas, tienes que, sí, como que para que vean que, bueno, tú puedes postular, tienes que esperar a que salga una vacante. Entonces yo esperaba un año y yo simplemente lo que hacía es, yo busco algo, entonces me iba y buscaba algo. Entonces por eso trabajé en muchas empresas, porque cada año me cambiaba de empresa, ¿sí? Entonces yo trabajé en Claro, en Movistar, en Azteca, en ETV, en Colbatel, en empresas satelitales. Y llegó un punto que dije, no, yo quiero algo diferente, ya no puedo más, porque el último cargo que tuve fue un cargo muy bueno, que yo no me esperaba. Y pues dije, no, yo quiero algo diferente. Entonces conocí a una persona que ya estaba emprendiendo y dije, bueno, voy a emprender con él. Renuncié a todo y arranqué a emprender. Y en ese emprendimiento, pues la idea era yo venderle el producto y servicio a él, lo que él tenía. El nicho era de inversiones, de finanzas, entonces arranqué y ahí empecé. Y pues me empezó a gustar y yo decía, esto es lo que a mí me gusta. Y me puse a pensar de mi historia desde muy pequeño y siempre he tenido esa línea en el tema de ventas. Siento que, y es algo que lo decía con Héctor hace un tiempo que hablamos también sobre venta consultiva, más que todo con él en B2B, y decía, todos somos vendedores. Al final Porque sí, hasta el momento en que tú presentas un currículum para una vacante, te estás vendiendo. para que te suban el sueldo. De hecho, para conquistar a una mujer tienes que venderte. Para poder hacer amigos, para poder, de hecho, los jóvenes para poder pedir permiso para salir de su casa tienen que saber venderse. Lo que pasa es que eso es algo que yo quiero cambiar y es el tabú de la palabra ventas. O sea, uno de mis propósitos para crear comunidad y comunidad que he creado es que la persona vea las ventas diferentes. Aquí, a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos un vendedor, un comercial, es una persona que ayuda. Entonces, la gente busca un vendedor. Ven, ayúdame. Aquí en Latinoamérica no, la gente le huye a los vendedores. De hecho, a todo el mundo le gusta comprar. Si tú tuvieras una tarjeta de crédito libre para gastar en un centro comercial, yo creo que compraría lo que más te gustara. Porque a todos nos gusta comprar. Tú comprarías tu iPhone, tu MacBook, o las mujeres ropa, ¿sí?
shopping, pero a nadie le gusta que le vendan, pero es aquí en Latinoamérica, entonces es una palabra que las personas ya tienen como un tabú y eso se ha generado, pues por eso trabajo el tema de neuroventas, porque eso en la mente genera un mecanismo de defensa. Entonces cuando tú escuchas un guión, y de hecho ahora te cuento una historia, ayer yo estoy con un proyecto de network marketing y les decía, llamen de esta forma, no llamen así porque si ustedes llaman y dicen, hola, es que soy tal de tal, 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 el cerebro inmediatamente se protege y al protegerte bloquea y ya perdiste la venta, perdiste la comunicación. Entonces, ¿cómo hace? Genera curiosidad. Yo les decía a ellos, dile, hola, hola Ronald, ¿cómo estás? De una, sí. ¿Por qué? Porque no bloquea la venta. Y dice, hola, sí, ¿con quién? No, pues con Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido, Ronald? No, sí, bien, bien, cuéntame. Entonces, sí, ya abrió un espacio. No necesariamente es que las personas creen que es que por protocolo tienen que decir es que yo soy tal, de tal empresa. Sí, lo vas a decir, pero no arranques así. Porque es como si tú fueras a una discoteca y le dijeras a una niña, hola, ¿cómo estás, Isabel? Bueno, es que yo soy ingeniero, tengo 34 años. O sea, pues no vas a conectar. De una vez ella se va, van, es raro. Pues bloqueo. es que ahí siento que cuando, o sea, las ventas o cualquier tipo de negocio requiere técnica, pero también requiere que tú seas auténtico. Ser genuino. ¿Por Sí, qué? claro. Porque de nada me sirve aprenderme toda la técnica si voy a estar como un robot ahí, soy X persona y te vendo esto y estos son los beneficios, y realmente las ventas terminan siendo más una conversación de confianza donde la persona nos termina contando qué necesidades tiene y nosotros miramos cómo podemos ayudarle a solucionar esas necesidades o sus problemáticas que tiene. Ahí lo que sucede es que muchas personas todavía tienen un mecanismo viejo de vender. Y no estoy diciendo que no funcionen las técnicas ni los guiones, sí, sí funcionan. Pero es falso que yo te diga, tengo la técnica, el método, el guión exacto para que tú multipliques tus ventas. No, no es cierto porque a ti de pronto en el nicho de los de concesionarios de automóviles te puede funcionar, pero eso a la que hace las uñas no. ¿Sí? Entonces son dos técnicas, sí funcionan, pero hay que desarrollarlas. Lo que tú dices es totalmente cierto, es que la gente compra a la gente. O sea, yo le compro a esa otra persona. Entonces, si tú llegas, como tú dices, como un robot, como en la época de los 90, de los 2000, donde no sé si recuerdas que en televisión aparecían las televentas y Sí. había como que hablen y mostraban y todo eso. Y eso es una forma vieja de vender. Y Ya aún eso siguen no, apareciendo porque todavía funciona. yo no miro televisión, pero sé que sale un montón. Sí, y te das cuenta que ya no es como antes, ya eso no aparece, por ejemplo, en las redes sociales, no es la forma de vender. Por ejemplo, yo te digo, ¿cómo vende Red Bull? Red Bull no vende, y es que la bebida no sé qué, no, él muestra algo diferente, él te vende libertad. Entonces, él muestra que las personas que hacen ciertas actividades toman Red Bull. Entonces, tú en mente, tú dices, yo también quiero ser como él, como la persona que la muestra, como el ciclista, como el que se tira de paracaídas, como el que hace algo extremo. Y cuando tú dices quiero ser como él o me encanta él, pues no, indirectamente vas a querer desear lo que él tiene alrededor. Y si él tiene una botella de Red Bull, pues tú cuando veas Red Bull, tú no vas a pensar en él, pero vas a decir, yo deseo algo. Y eso es la mente. Por eso a mí me encanta el tema. Y me gustaría aquí aprovechar ese espacio para decirles que al final de este podcast les voy a dar un regalito que son 3 ejercicios para manejar con la mente el estrés, la concentración y la tranquilidad. Entonces al final pues hablamos un poquito de los 3 ejercicios, que lo hagamos aquí en vivo y pues bueno, y las personas que están escuchando el podcast que lo puedan hacer ahí, que yo sé que les va a funcionar si lo aplican desde que termina el podcast. No lo habíamos hablado, mira, sale muy chévere así, tan natural, porque es la idea, realmente brindar una información de valor que a muchas personas nos sirve. Yo soy el primer beneficiado al estar acá aprendiendo, y que cada persona que lo escuche y resuene con esta información, pues la ponga en práctica y compruebe qué resultados le puede dar y en qué cosas se puede mejorar. Cuéntanos un poquito más, o sea, fue esa transición de ingeniero mecatrónico, estudiaste, llegaste al mundo de las ventas. ¿En qué momento te diste cuenta? Porque ventas hay un montón de formas de vender. ¿En qué momento te diste cuenta
no voy a vender tradicional, sino voy a enfocarme por neuroventas. ¿Y qué son las neuroventas como tal? Bueno, lo principal es que las personas piensan que adquirir una habilidad como vender es algo que la tienen absoluto y ya, como terminar una carrera. Vender no es así, y tú decías, todo el tiempo nos venden. Es más, nuestro cerebro reptiliano es el cerebro de la sobrevivencia, es el cerebro que se defiende, el que toma acción inmediata, ¿sí? El que, por ejemplo, se activa cuando te va a dejar el avión. ¿Qué pasa cuando te bajas el avión? Como que tú respiras más rápido, como que te aceleras, como cuando te bajas el tren, el bus, el carro, o sea, ¿sí me entiendes? Ahí se está activando la parte eléctrica del reptiliano, porque es que el que te está diciendo, pues vas a perder, o sea, tienes que ir. Entonces, en eso lo que yo me di cuenta es que vender hay que entrenarse como un jugador de fútbol. Es decir, el primer error que cometemos los vendedores es que creemos que ya no las sabemos todas y que yo soy el mejor vendedor porque tuve un mes exitoso. Pero caemos en la depresión o tenemos, digamos que, un bloqueo porque el siguiente mes no logramos el mismo resultado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no mantenemos el resultado, no crecemos como queremos crecer, ahí empieza a afectar nuestra mente de manera indirecta. Entonces, mira que el tema de neuroventas es tanto para conocer la mente del cliente como para conocer mi mente, cómo yo me puedo trabajar. Entonces, por decía, hagamos un ejercicio al final, pues por Sí, aquí, claro. porque es que también yo necesito tener mi mente activa. Entonces, entendí que Messi siendo Messi, Ronaldo siendo Ronaldo, digamos Messi llegando al Barcelona, Ronaldo llegando al Real Madrid, tú lo veías todos los días entrenando. Y no es porque ya llegué y metí goles, sino porque es mantener mis resultados. Entonces la invitación a todas las personas que aquí son vendedores es, ustedes todos los días se tienen que entrenar, todos los días, ¿sí? Y entrenar, la mente hay que entrenarla muy fuerte, así como el cuerpo. Entonces, hay mucha gente va al gimnasio y entrena en su cuerpo que para estar más saludable, su energía. Aunque dicen que, bueno, generalmente ir a hacer ejercicio no te da energía. Lo que hace es disminuye el cortisol, el estrés, todo eso. Y pues uno, pues, estando más tranquilo, pues produce más. Pero no, generalmente no quita energía. Pero la gente dice, voy al gimnasio para que me dé energía, cuando pues no es así. Entonces, yo cuando vi todo eso, empecé a buscar mentores. Y creo que es el consejo número uno que cualquier persona te puede dar. Y es, ten mentores, al menos tres mentores que tú mires cómo lo hacen, qué hacen y cómo llegaron resultados, al resultado que tú quieres llegar. Entonces yo empecé a ver mentores y vi más allá, vi que lo que estoy hablando el día de hoy, de entrenarse, de saber, de ir un poco más allá, de esa milla extra. Y entendí que, en eso me entró a entender que vender no se trata de un producto o un servicio, sino que trata más. Y yo duré años vendiendo el mejor producto. Mira, ese es el mejor producto. Es que tiene esta característica, estos beneficios. Y no entendía que la verdad lo que yo necesitaba era escuchar al cliente. Entonces cuando yo entendí eso, empecé a indagar más, dije, no, aquí hay algo muy interesante porque es que cuando hablamos de neuroventas, hablamos de la parte neuronal del cerebro. Entonces eso ya es neurociencia. Y la neurociencia es algo muy complejo. Pues digamos que afortunadamente yo, siendo ingeniero, pues digamos entiendo muy bien la matemática, me gusta mucho el tema, entonces identifico, analizo, interpreto muy bien todo el tema de lo que habla la neurociencia. Entonces lo que hago yo es compactarlo, sacar lo que se necesita de ahí, volverlo en un lenguaje amigable para que los vendedores lo puedan adaptar a su día a día, a su labor día a día. Entonces dije, aquí hay algo que yo puedo sacar de acá, todos estos estudios que se hacen, porque son estudios científicos. Miro qué es lo que funciona y cómo lo puede adaptar a una persona que vende B2B, B2C o vende producto físico o productos digitales. Todo el 90 funciona mucho más, obviamente, en temas más de tú a tú, de presente, pero pues digamos en lo digital también funciona. Entonces ahí dije, no, hay que hacer algo acá. Y entonces consulté, dije, bueno, ¿quiénes están aquí dentro del mercado? ¿Qué hacen? Y pues la mayoría digamos, de personas líderes comerciales que enseñan o entrenan, pues se enfocan mucho en manejar objeciones, que está muy bien, de estrategia, que está muy bien. Entonces dije, bueno, voy a adaptar todo eso con la mente del cliente. Entonces por eso, digamos, decidí como dar ese giro al tema de neuroventas. Ya pasando un poco a la parte un poco más técnica, por así decirlo, y es, nosotros en el día a día, como lo decíamos al principio, nos vendemos.
en cualquier momento del día está en una relación de ventas. Pero ya más puntualmente, desde la parte de negocio, la parte de un emprendedor, una persona que está empezando desde abajo su emprendimiento, ¿cuál crees o cuál has visto que es el error más común que se comete en la parte comercial? Escuchaba una historia hace días y es la siguiente. Una muchacha joven digamos, de 10 años en Suecia, desde pequeña identificó cuál era digamos, lo que le gustaba hacer, como el amor a algo, ¿cierto? Y ya le gustaba bailar. Entonces, desde muy pequeña, ella empezó a bailar y los padres la apoyaron. Pero a ella le gustaba el baile, el estilo ballet. Sí. Entonces, ella se preparó todo el tiempo. Y hay una frase muy importante que tiene Séneca, un filósofo, que dice, la suerte es la unión de la preparación que tienes con la oportunidad que se te presenta. Entonces, cuando te estás preparado todo el tiempo y te llega una oportunidad y se une ese momento, muchos lo llaman suerte. Porque lo llaman suerte como que, esta persona muy de buenas, logró eso, llegó a este punto, tuvo este resultado, ¿sí? Pero no es suerte. Séneca lo dice y es, prepárate para cuando llegue la oportunidad, que cuando se unan los dos es la suerte. Entonces ella se preparó todo el tiempo, y cuando ya tenía como sus 17 años, un empresario internacional empezó a ir por países a buscar talentos. Entonces llegó al pueblito donde ya estaba en Suecia y hizo todo el ejercicio. Entonces ella bailó, se presentó, hizo todo el proceso, y cuando terminó su presentación, ella pues le preguntó, ¿sí, Julianito, cómo te pareció? Y él dijo, no, terrible, no, tú no naciste para hacer esto. Desde ese momento ella cambió toda su vida, se puso a estudiar, ya una carrera, hizo todo el proceso, se casó, tuvo hijos, y casualmente la misma persona volvió a hacer todo ese ejercicio. Y ella muy contenta se le activó nuevamente esa recordación, ese es el cerebro límbico, el cerebro de la recordación, cuando pues fue pequeña, amó su talento, le gustaba y decidió ir al evento y pues para ver. Entonces ella fue, vivió, la pasó muy bien, lloró, se emocionó, como que recordó cuando ella estaba ahí a sus 17 años. Y pues aprovechó y le dijo, y fue donde el Señor que le dijo que no había estado bien. Entonces él le dice, hola, ¿cómo estás? Yo de pronto no te acuerdas de mí, pero yo participé hace tantos años aquí pequeña, pero tú me dijiste que yo no servía para esto, que lo hice mal. Entonces yo quisiera saber por qué fue lo que hice mal, como que ya después de tantos años puede entenderlo, entonces como para saber. Y él le dijo, sí, te recuerdo muy bien, pero no estuvo mal, estuvo bien. Para mí lo que hiciste pues de hecho fue superior a todas las demás. Y él le preguntó, ¿y seguiste con lo que estás haciendo? Y él dijo, no, ¿cómo así? Pues obviamente no, porque tú bloqueaste mis sueños. Bueno, el caso es que él le dijo, no. De hecho, yo se lo digo a todas las personas, le digo lo mismo. Yo, ¿cómo así? Si yo le digo todo lo mismo a todas las personas. Porque las personas que luchan por sus sueños no creen en los demás, sino que creen en sí mismo. Entonces, a pesar de que yo les diga que no, si tú hubieras creído en ti misma, hubieras continuado y hubieras llegado donde quisieras llegar. Entonces, cuando tú me preguntas el error número 1 de un emprendedor que arranca, creo que es ese. Creo que es el decir, no creo en mí. Y me ha pasado, y no sé, yo creo que a muchos le han pasado, y es dudar de uno mismo. Pero si tú en las mañanas tienes una rutina donde te recuerdas que eres fuerte, que eres el mejor, que eres imparable, que va a funcionar porque tú quieres que funcione, entonces ahí también estás trabajando tu mente, tu cerebro. Va a funcionar porque vas a creer en ti. Entonces ese es el error número 1 y cuento la historia para poderlo llegar, porque a veces intentamos hacer cosas y recibimos hate, críticas, y eso no es que nosotros perdamos la credibilidad, lo que pasa es que nos hace dudar, y entonces empezamos a tomar otras decisiones y no continuamos con lo que empezamos a hacer. Ahí
O sea, esa historia me parece muy buena porque siento que muchas veces, bueno, siento no, realmente digo, el peor enemigo, el peor rival que tenemos somos nosotros mismos. Hay muchas veces en las que yo dejo de creer en mí mismo y llegan personas que me dicen, marica, pero si es que tú has hecho esto, me has ayudado en X, Y cosa, y yo por dentro estoy diciendo, marica, yo hice todo eso, realmente aporté, pero estoy dudando de mí. Y es un trabajo constante. Y el lunes que estaba en clase con mi mentor, y él decía, y llegábamos a una conclusión, él ponía el ejemplo de Michael Jordan. Cuando él llegó a la NBA en el 1984, demoró 8 años para ganar su primer anillo de la NBA. Pero durante esos 8 años él no dejó de trabajar. Cada vez trabajaba más duro y se exigía más y le exigía más a sus compañeros para llegar a ese objetivo de llegar a conquistar la NBA. Y para mí hasta el momento es el mejor jugador que ha existido en la NBA. 6 finales que jugó, 6 que ganó. 2 años que se retiró para jugar béisbol y el entrenador de béisbol que tenía en ese momento en el equipo, cuando él volvió a jugar baloncesto, dijo, si él hubiera seguido jugando béisbol, había sido el mejor jugador del equipo. Pero él jugaba, le gustaba el baloncesto. Hay un ejercicio bonito en esa historia que tú me cuentas y de hecho creo que él lo dice, ¿no? Él explica, dice, tiros realizados, tiros fallados y tiros correctos. A pesar de que fallé más veces, hoy llegué a lograr lo que siempre soñé. Entonces eso es una moraleja muy bonita y es, vas a fallar, pero si de hecho el fallar y no creer en ti, que es como el primer error que tú dices ¿cuál sería? Lo que te haces es detenerte y no persistir en ti. Entonces, pues ese ejemplo, pues claro, y eso es importante, porque decía que un primer consejo es sigue mentores. O sea, para muchos Michael Jordan puede ser un buen mentor, ¿sí? Para otros no, pero no se trata de por ser un futbolista, sino la vida que lo llevó hasta ese punto. Sí, el camino, el recorrido que hizo para ir superando. Exacto. Sí. Y respecto al punto de que tú decías de recibir hate, nada más el hecho de que tú subas un video ya vas a tener personas que te van a criticar, así no te lo digan. No habla bien, quedó brillante, es que esto, es que lo otro, es que tartamudeó, de todo, o sea, vas a recibir. Y algo que me repito muchas veces cuando estoy en esos momentos es, si Messi, Cristiano Ronaldo, Falcao, el deportista que tú quieras o la persona de éxito que tú quieras nombrar, se hubiera encasillado en lo que le decían los contradictores o el hate que recibía, nunca había logrado nada. Vámonos a un caso más cercano, por si sale este espacio en el podcast, y es el tema de Karol G, una colombiana. Sí. ¿Sí? Ella cuenta y dice, yo quería ser una estrella de la música urbana. Y ella con su padre fue a Sony Music y fue y presentó su, el formato, no recuerdo cómo se llama, pero su playback o su disco. Fue y lo presentó, lo escucharon, muy bueno, pero llegó el director de Sony y le dijo, no, este mercado no es para mujeres. Tú no vas a triunfar. Lo de la otra artista de reggaetón, la patrona, ¿cómo es que se llama? No soy muy de reggaetón, entonces ahí me corchas. Pero eso fue, la única mujer que cantaba reggaetón con todos los famosos, que era de Yankee. Bueno, ella le decía, es la única que por un fenómeno normal, está hoy en la estrella, hoy está sonando, ¿sí? Entonces, si tú quieres trabajar con Sony, te damos el espacio, porque las letras están muy buenas, eran muy buenas sus canciones, te damos el espacio para que seas la persona que escribe, la autora, y las canciones te las pasamos. Y ella salió llorando ahí. De hecho, ella cuenta que iba a conciertos acá en el Tunal, Bogotá, y decía, y le tiraban botellas. Tú imagínate vivir todo eso, recibir toda esa información y no perseguir tus sueños. Yo creo que si ella hubiera desistido en ese momento, hoy no llenaría un Bernabéu como lo hizo. Y claro, no solo un día, más de un día.
Es, ahí voy al punto y es, emprender no es para todo el mundo, no todo el mundo está dispuesto a comer la mierda durante todo el proceso, porque muchas veces vas a estar tú solo contra el mundo y ahí es donde realmente demuestras si quieres lograr ese resultado, ese objetivo que te planteas, ese sueño y estás dispuesto a pagar el precio. Podría ser una opción o podría ser otra opción. Yo diría que emprender sí es para todo el mundo, pero no todo el mundo está dispuesto a vivir el proceso, a prepararse y digamos que vivir momentos duros. Porque mira que cuando yo decía emprender, que te contaba que terminé el trabajo, yo he tenido momentos que yo me paro al espejo y lloro y digo, sí estoy haciendo las cosas bien. Sí voy por el camino que uno llora porque uno dice, cuando tú emprendes, no solamente tú tienes que pensar en ti durante aquí a 6 meses, porque la diferencia entre ser digamos que un empleado, es que tú sabes que al final de mes te va a llegar un pago y tú dices, bueno, con lo menos tengo vivo, sobrevivo. Mientras que cuando tú eres emprendedor tienes que pensar en qué voy a comer dentro de 3 meses. Bueno, tengo ahorita plata en el banco para 2 meses y el tercero, ¿qué hago? Y no solamente eso, sino hay personas que dependen de ti. Entonces tú tienes que pensar en esas personas, en decir, bueno, y también la persona de quien comer. Entonces todos los días tienes que ser un buen líder y un buen líder es lo más importante en un emprendedor. Porque haz de cuenta, ¿qué pensarías tú si vas en un avión y el piloto sale de la cabina, se arrolla con la azafata y se ponen a orar? ¿Qué pasaría en ti en ese momento? Su madre. Es que es una escena muy fuerte. O sea, trasladándome a ese punto, pues yo digo, mierda, ya. Acá lo que fue, ya. Porque es complicado, o sea, es un momento. O sea, en ese escenario es fuerte. Exacto. Ese escenario, el piloto es el emprendedor, es el líder. Entonces, el líder es quien realmente genera la confianza a todos los demás. Entonces, si tú eres un buen líder, tienes que pilotar bien tu avión y tu avión es tu emprendimiento. Entonces, tienes que estar dispuesto a estar al frente porque los demás confían en ti. Entonces, si el avión se estrella, generalmente los malos emprendedores y los malos líderes le echan la culpa a los demás. Le van a echar la culpa a la azafata, al motor, a los pasajeros. Pero si el avión se estrella, es culpa del piloto, ¿sí? Pero si la acción aterriza bien, pues generalmente los buenos líderes agradecen a todo el equipo que estuvo ahí pendiente. En este caso, pues los que están ahí pendientes de la pista y todo eso. Entonces agradece al equipo cuando las cosas funcionan, pero acepta que fue tu culpa cuando las cosas no funcionan. Entonces, siguiendo con el error que se comete, que es más como no creer en ti mismo. Ok, sí. ¿Cómo tú has llegado a afrontar esa situación cuando te has visto en ese momento que tú dices, estoy en duda y estoy dudando de mí mismo? Bueno, hay ejercicios que tú puedes trabajar en la mente, pero más que esos ejercicios que tú puedes trabajar para poder, digamos, mantenerte firme, es tener una rutina. Yo creo que hay un libro que se llama Hábitos Atómicos y es básicamente como tener esos pequeños hábitos que tú debes hacer todos los días para poder que cuando llegues a ese punto no te afecte de la manera que te puede afectar si no trabajas esa rutina. Por ejemplo, el hecho de tú bañarte con agua fría estando aquí en Bogotá, ¿sí? Es una rutina que es difícil, pero tú de manera indirecta le estás diciendo al cerebro, tú sí puedes. Y te bañas y sales y pudiste bañarte, primera tarea del día. O bueno, segunda, porque para mí la primera tarea del día se lo aprendí a un coronel y es tender la cama. ¿Por qué para mí tender la cama es la primera tarea del día que sí o sí iba a hacer apenas me levante? Y es porque si hago la tarea más fácil, pues ya las otras tareas las puedo seguir haciendo. Entonces le estoy diciendo a mi mente, la tarea de tender la cama, que me demoró 2-3 minutos, ya la hice. Ya puedo seguir haciendo más tareas, ya hice la más fácil. Entonces el hecho de bañarte con agua fría, pues no te digo que me bañe todos los días, pero sí cuando cuando yo me levanto con poca energía, desmotivado, porque eso pasa, todos tenemos días emocionales más que otros, hoy me toca bañar con agua fría. Y cuando me baño con agua fría, ¡prum!, salgo con toda la energía. El tema esas son rutinas que tú debes tener, o cada uno debe tener para que esos puntos no sean tan frágiles. Cuando tú dudas de ti mismo, el hablarte a ti mismo porque tú le estás hablando a tu mente
y son frases afirmativas. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Luego de que me baño con agua fría, me paro al frente del espejo y me miro frente a frente, como si le estuviera hablando a mi cerebro. Y le digo, bueno, primero lo que hago es agradecer, ¿sí? Agradecer. Yo siempre digo que hay 3 puntos claves en la vida que uno tiene que equilibrar y es la fe, la mente y el cuerpo. Entonces, primero, pues, tener una creencia en algo, ¿sí? Si tú crees en Jesús, si tú crees en el universo, si tú crees en Dios, bueno, tener una creencia, pero debes creer en algo porque eso es vibración, eso es frecuencia. Entonces, creo que lo primero que hago es agradecer desde la fe, agradecer a quienes me rodean, agradecer a quienes participan en mi día a día y agradecer a todo lo que me rodea también, mi apartamento, las cosas que tengo. Entonces agradezco y con eso me siento como tranquilo porque como que soy abundante cuando agradezco. Luego de agradecer, me hablo de que yo, ¿quién soy yo? O sea, le digo a la mente, oye, tú estás aquí porque tú eres el mejor, porque tú eres fuerte, porque tú eres valiente, ¿sí? Porque tú, a pesar de todo, tú vas a hacer que cuando hayan momentos duros, tú vas a salir de eso. Y también me digo a mí mismo, quién soy con respecto a mi profesión. Tú eres el mejor vendedor, tú eres el mejor capacitador, tú eres el mejor orador de una conferencia, tú eres el mejor, tienes el mejor podcast, o sea, me hablo. Entonces, todas esas cositas parecieran mentiras, pero funcionan. Y luego me digo palabras afirmativas como prometo no rendirme hasta convertirme en la persona que yo quiero ser. No me voy a rendir. Y me lo digo, y a veces hasta me pego en el pecho, ahí suena el micrófono, hasta me pego en el pecho, y me digo es que prometo no rendirme hasta convertirme en la persona que quiero ser. Soy consciente soy consciente que se obsesiona, ¿cómo es que era? Soy consciente de que solo triunfa el que se obsesiona. Entonces, como si voy a hacer algo, tengo que comprometerme a hacerlo. No es por aquí barrio mi suegra, como decía mi mamá, sino tengo que iniciar y terminar. Entonces, soy consciente de que solo triunfa el que se obsesiona, ¿sí? Y ahí también me hablo mucho de abundancia. Entonces, digo, declaro que el dinero vendrá a mí en abundancia. Y lo declaro, y declaro que el amor vendrá a mí en abundancia, y declaro que la paz vendrá a mí en abundancia, declaro que la tranquilidad vendrá a mí en abundancia. Entonces todas esas cositas, mira que pasan en par de minutos. Aquí lo estoy explicando, pero lo hago así, y empiezo y escucho un podcast en la mañana mientras termino de arreglarme, escucho un podcast. Me gusta escuchar en la mañana podcast de personas que han pasado por situaciones difíciles, como te decía, escucho un podcast que se llama Emprendete y es muy bueno porque habla de la historia de muchas personas. Escucho un podcast de finanzas que es de finanzas, mis propias finanzas, que él tiene un podcast de 3.2 creo que llama, que es porque el promedio de las personas leen en el año 3.2 libros, creo que llama, y cuenta historia. Entonces me pongo a escuchar. Entonces todas esas cositas que yo hago antes de iniciar mi día a día, también pues el tema de la respiración, meditación, todo eso, hace que el momento que yo dudo de mí no sea tan duro como si no hiciera eso. Porque me ha pasado, yo he dejado de hacer eso y cuando estoy en un punto crítico me da más duro que cuando hago todo eso en la mañana. Entonces, eso es como por mi parte, que a mí me ha funcionado. Y pues acá lo que siempre digo es ponlo a prueba y mira si para la persona que lo estás aplicando, como si era en mi caso, la persona que lo escucha, pues funciona. Creo que cada uno tenemos algunas actividades que nos empoderan más que otras y la idea pues es encontrar y poder adecuar estos consejos a cada uno, cómo lo podemos sacar en máximo provecho. Hablando yo un poco muy puntual en el tema de ventas, ya hablamos del error que cometen las personas. Hay diferentes etapas en el ciclo de ventas, desde crear un funnel, filtrar, en el episodio anterior con Karen, que también hablamos parte de ventas, decía el error más común, uno de los errores más complicados es que no miden de forma correcta, no saben medir los resultados o lo que se está haciendo. ¿Cuáles son las herramientas que tú más recomiendas para poder tener una medición adecuada y saber dónde se está muriendo la venta, por así decirlo, dónde se está perdiendo el proceso de venta? Bueno, hay algo muy importante y es que las ventas son números. Sí. Si tú no tienes claro
los números que tienes en todo el proceso de ventas, no vas a tener claro cuánto quieres llegar a facturar a fin de mes o a fin de semestre o a fin de año. Entonces, lo que tú me comentabas de lo que decía Karen, es totalmente cierto, y es que tú debes saber cuántos, o bueno, debes tener un puente entre marketing y ventas. Eso es una conexión muy fuerte. ¿Para qué? Para que tu equipo de ventas deba saber cuántos prospectos deben tener cada día para atender, para lograr X resultado. Y de aquí, de cuánto atender a qué resultado, hay un ejercicio muy interesante que es de aquí de los que ya me pasan, cuántos tengo primer contactos, cuánto le hago la presentación, cuánto le hago seguimiento, cuántos seguimientos le tengo que hacer, ¿sí? Si tengo que hacerle 3, 7, 10, cada cuánto seguimiento, porque el tema de seguimiento es súper importante. Aquí hago un paréntesis, es que los vendedores no tienen resultados porque abandonan la venta al segundo contacto. Y el 80% de las ventas se hace cuando se tiene un sexto o hasta un 12º contacto. Entonces muchos vendedores dejan de insistir y pierden una venta en vez de persistir. Y aquí voy a hablar de algo muy importante, y es, para mí hay 5 factores súper importantes en el tema de la venta para vamos a redondear todo lo que estamos hablando, y es, esos 5 factores están divididos en, para mí, los principales, y siempre en una primera reunión que tengo con mi comunidad es, mira, estos son los 5 principales y aquí vamos a desglosar muchas cosas. El primero es la confianza. La confianza. Y yo te pregunto, Ronald, tú generalmente cuando te cortas el cabello, ¿quién te lo corta? En este momento ya tengo el barbero que me lleva cortando un muy buen tiempo. ¿Hace cuánto tiempo te corta tu barbero? Pues yo estaba viviendo en Bogotá, me pasé aquí a Cajicá en febrero, fui a un par de lados, no me gustó, encontré a una persona que me gustó y ya llevo 3, 4 meses. Ok, listo. Y si hay mujeres aquí escuchando el podcast, les voy a hacer la misma pregunta. ¿Quién es la persona que les hace las uñas y quién les realiza el corte del cabello? Y generalmente siempre respondemos que siempre hay una primera persona. Y de hecho a veces cambiamos por temas ya, digamos, extracurriculares, que es cambiar de lugar, pero si estuve en Bogotá, hermano, que también tendrías uno. Sí. Exacto. Y eso pasa, y aquí hablo del primer pilar de la confianza, porque es que si yo te preguntara a ti, oye, ¿es el mejor barbero del mundo? ¿Tú qué me dirías? Para mí, pues puede que no sea el mejor barbero del mundo, pero me ha hecho el corte como yo quiero y me siento tranquilo cuando voy allá porque sé que no voy a quedar mal cortado. Exacto. Y muchas de las mujeres, más que todo, que está más el tema de belleza, saben que la persona que les arregla el pelo, les pinta el pelo, le hace su arreglo o le hace la uña, no es la mejor del mundo. O pueden haber cientos y miles de tu barbero mejores. Y aquí va una clave, y tú no debes tener el mejor producto del mundo, ¿sí? Pero tú, ¿por qué vas a ese barbero? ¿Por qué ustedes, mujeres, van a esa chica o esa mujer o ese hombre que les ayuda a hacer todo el tema de belleza? Es por una sola razón, es porque genera un vínculo de confianza. Entonces tú ya tranquilamente vas allá y dejas que él te corte porque ya tienes una confianza. Entonces el primer pilar es la confianza. Ahora, ¿cómo construir la confianza? Ya es otro tema, pero tú tienes que sí o sí. Entonces, es un error que cometen también muchos de los vendedores, y es, creen que vender es decir, tengo el mejor producto, y no hay un producto que se venda solo. Si lo hay es porque no tiene competencia. Pero de resto, sí tiene que haber una confianza para que sea un producto. Entonces, el primer pilar, confianza. Segundo pilar es el tema de relaciones. Porque las relaciones son sumamente importantes en el momento de hacer una venta. Construir una relación con la persona. Pero te decía, como cuando tú quieres vender algo, tienes que ser lo más genuino, y es como si estuvieras en un asado con amigos tomando una cerveza. Así de hablarle a un cliente. Tanto en WhatsApp, muchas personas creen que es que tiene que ser muy técnico, ¿sí? Y hoy, si te das cuenta, muchas personas odian que los bots les escriban porque son muy técnicos. Que el bot, y tú dices, ay, otra vez ese bot. Y mira que algo muy chistoso que contarte es que la semana pasada la mamá de mi pareja, O sea, tu suegra. mi suegra, le decía a mi pareja como que es que necesito llamar a Claro, pero es que necesito que me conteste un humano, quiero hablar con un humano. Llevo 7 días y robot.
Entonces, mira, hasta genera estrés, ¿no? Ese espacio. Y es que las relaciones son sumamente importantes en el tema de las ventas y es construir una relación. No solamente por vender, sino que cuando tú construyes una relación, hace que las ventas se mantengan, porque esa misma persona te va a comprar ese mismo producto u otro producto, o esa persona, por ya tener una relación, te va a tener un referido. Y mira, aquí ya tengo un referido y se empieza el voz a voz. Entonces, el segundo pilar, el tema de las ventas. El tercer pilar es el tema de la autoridad. Tú debes sí o sí tener autoridad, porque si tú llegas a vender un producto que no conoces lo conoces del mercado, pues van a dudar de ti, ¿sí? Van a dudar de ti. Entonces, para mí, digamos que tener autoridad, construir relación y la confianza son pilares sumamente importantes para poder construir la venta. Ahí, digamos que eso va como complementando el tema de los números, que tú decías, bueno, si tú no sabes número, ¿para qué vas a vender? Si no sabes, es como por ahí en finanzas dices, si tú no sabes hacia dónde vas a ir, pues cualquier bus te sirve. Realmente es así. Y también está el tema de la persistencia, pero ese tema de persistencia es persistencia sin ser invasivo. ¿Por qué? Porque es que muchas personas creen que ser persistente o hacer un seguimiento es estar detrás del cliente, y eso es ser invasivo, porque tú le estás invadiendo un espacio que el cliente hasta de pronto hasta te bloquee. Y es la forma de encontrar cómo hacer ser persistente, y es crear una estructura de seguimientos que muchas personas no conocen. Y es, tú cuando recibes algo de valor, generalmente lo agradeces. Y es muy diferente a decirte yo, Ronald, y bueno, ¿y qué pensaste de lo que te mandé la semana pasada? ¿Sí? O ya pensaste en comprar el producto, o la que más utilizan los vendedores tradicionales, y es, ven, ¿sigues interesado en la oferta? Le mando un mensaje, y de hecho, ese mensajito es tan, digamos que de ventas, que el cerebro bloquea y hasta ni responde, no responde. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que es muy diferente que yo te diga a ti, Ronald, ¿sigue interesado en la oferta? Digamos, tú quieres comprar, no sé, un iPhone, ¿cierto? ¿Tú sigues interesado en el iPhone? Yo decirte, Ronald, buenos días, te voy a compartir 5 banderas rojas que tienes que tener en cuenta antes de comprar un celular. Míralas, porque creo que es importante antes de que tome la decisión. Entonces no le estás diciendo, ven, sigue interesado, si no le estás aportando valor a esa persona. Y tú cuando dices, ay, sí, cuando era roja, entonces tú empiezas, bueno, la cámara, el teclado, la pantalla, entonces hasta aprendes algo nuevo. Inclusive ni lo abras, pero solamente con el hecho de que la persona te está aportando valor a ti, tu mente va a decir, me está entregando algo, por lo menos tengo que decir gracias. Súper, gracias, listo. Y aquí eso es un seguimiento. ¿Por qué? Porque tú sabes que yo te estoy vendiendo algo. O sea, al final no te estoy diciendo sigue interesado, pero te estoy dando información de valor, y tú sabes que yo te estoy vendiendo algo. Y si tú sigues interesado, vas a decir, ven, y el celular, ¿cuánto es que vale? Entonces tú vas a retomar la conversación. Entonces ser persistente es estar ahí en ese momento en que el cliente toma la decisión de comprarte. Ok. Porque en algún momento lo va a comprar, y si tú no estás ahí, se lo va a comprar a otro que sí está ahí, o que llegó en el momento oportuno. Ahí hablabas un poco en la persistencia, es el seguimiento. El seguimiento, sí. Y hablabas de no ser invasivo. ¿Cómo hacer? O sea, lo digo desde mi rol, que también he trabajado mucho la parte comercial, y es, en alguna formación decía, no, le escribes un ejemplo al segundo día, al quinto día, al séptimo día. ¿Hay alguna metodología para hacer ese seguimiento en cuestión de espacios de tiempo, o realmente es un mito? Bueno, al principio decía que las técnicas y los guiones pueden funcionar en un mercado y no en otro. O sea, digamos, si tú estás vendiendo hoy en día televisores, todo electrodomésticos, esas técnicas y ese seguimiento y esas estrategias que tú tienes no necesariamente les va a funcionar al que está vendiendo carros, ¿sí? Entonces hay parte algo muy importante, Ronald, y es que eso se va transformando de acuerdo al producto o servicio, de acuerdo al valor, de acuerdo al avatar. O sea, es una investigación que tú debes hacer, y aquí funciona algo muy interesante, y en el neuroventas es así, y es, bueno, en física nos enseñaron ¿cómo se llama? El prueba y error. ¿Cómo Sí. se llama?
En física, cuando estábamos en el colegio, nos decía, había un término que decía que era eso, prueba y error. ¿Sí lo recuerdas? La Sí. ley de... Ya, ¿verdad? Aquí también la pones acá. Y básicamente es eso, prueba y error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú estás probando, bueno, eso va a tomar tiempo y en neurociencia es muy importante porque todo lo que se hace en neurociencia es de prueba y error. O sea, todo es como, ven, y si tú haces esto, ¿qué dice el cerebro? El cerebro transmite esta parte eléctrica. ¿Qué parte del cerebro se despierta si tú miras a cierta parte? Bueno, el hecho es que la prueba de error es súper importante en el tema de seguimientos. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber, bueno, ¿cuánto seguimiento le voy a hacer a mi lead o a mi prospecto? Le voy a hacer 6 seguimientos, ¿sí? Entonces lo que tú decías, ¿cada cuánto le voy a hacer seguimiento? No necesariamente no hay una técnica exacta que te diga a ti es que cada día y medio tiene que hacer un seguimiento. No, depende de qué estés vendiendo, porque tú puedes estar vendiendo una boleta, una entrada de un concierto y eso es diferente a vender un carro. Entonces, al vender un carro, pues voy a hacer un seguimiento durante 3 meses, mientras si voy a vender un curso educativo, hace un seguimiento sobre una semana. Entonces, y eso es prueba de errores, es básicamente teniendo data de saber en qué momento, cada cuánto le voy a enviar una información y también debe estar construido qué información le voy a enviar al cliente. Como te decía, no hay que hacer esas frases de estás interesado, de ven, lo pensaste, bueno, ¿qué te dijo tu pareja? Ven, me dijiste que mañana nos reuníamos, al fin, no, es aportar la información de valor al cliente, mostrar prueba social. Sí, decirle al cliente, mira, esta persona estuvo en tu misma situación y quería compartirte lo que él ha logrado y mostrarle, puede ser una imagen, un video. Entonces digamos que construir un seguimiento, eso es súper importante. ¿Para qué? Para que el cliente en el momento que él decida, pues él ya diga, ven, yo quiero saber de este, o recuérdame de esto, o mira que me quedó una duda. Y en el seguimiento hay un término final, porque tú debes enviarle un mensaje al cliente diciéndole, bueno, ya no doy más. Ya sí, ya me cansé de enviarte información. Ese cierre generalmente a mí me gusta hacerlo muy emocional, ¿sí? Y emocional es como tirarle la toalla a la persona y decirle, bueno, entonces, listo, me dejaste tirado, como hacer un sentido de culpa, pero pues no de culpa, sino que la persona diga, no, espera, así como que ya no quisiste estar conmigo, chao, no, espera, pero existen 2 palabras que funcionan muy bien y es disculpas y perdón. Ok. Entonces, 1000 disculpas, Ronald, por estar todo el tiempo aquí dándote esa información, puede ser una. O perdón, Ronald, me di cuenta que en ese momento no es el momento para ti. Entonces, cuando tú le pides perdón o pides disculpas, empiezas con algo emocional, porque generalmente uno pide disculpas o perdón porque hizo algo mal. Generalmente no hiciste nada mal y es eso lo que el cliente te va a decir, no es eso, no eres tú. Y eso va a responder el cliente. Pero el fin de iniciar esa conversación de cierre al final emocional es para que tú le digas, de todas maneras, si cambias de decisión, yo voy a estar aquí para X el objetivo, para comprar tu carro, para aprender tal cosa, ¿sí? Entonces, la idea es que tú le digas, perdón, pero yo voy a estar acá si cambias de decisión, entonces, y te deseo, pues, no sé, un feliz día o nos vemos pronto. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona lee eso? Y dice, generalmente, bueno, es una estrategia que funciona muy bien, generalmente se recupera la conversación, las personas dicen, no, sí, ven, disculpa, no, es que estaba ocupado de tiempo, pero mira, creo que lo voy a hacer el martes, voy a comprarte el martes. Entonces, no, como te digo, en las ventas no hay 100 de 100, pero lo que estás haciendo es aumentando tus ventas, aumentando tu tasa de cierre, porque esa persona posiblemente conecte nuevamente contigo y te haga la compra de lo que tú estés vendiendo. Ok, súper bien. Es un tipsazo que nos acabas de tirar. Y otro tipazo fuerte así es recuperar conversaciones. Entonces tú ya le hiciste el seguimiento, lo hice por perdido. Entonces, ¿cómo 3 meses después vas a hablarle otra vez al cliente para ver, pues recuperar? Porque uno siempre las ventas hay una base de datos, siempre. Entonces, ¿cómo recuperar? Y entonces vuelve otra vez el tema a la mente. Y por eso es que me gusta mucho. ¿Cómo jugar con la mente? Es que para mí la mente es un niño que tú tienes que jugar con él. Porque tú puedes entrenar la mente. Hay muchas personas que creen que porque mi papá, porque mi abuelo tenía depresión, yo también tengo, porque es que mi papá no sé qué, mi mamá o porque mis hermanos. No, la mente se entrena, la mente cambia. Tú tienes el don de cambiar la mente. Entonces,
Un mensaje muy importante que yo utilizo mucho, lo utilizo mucho con recuperar conversaciones y es la pregunta personal. ¿Sí? Entonces, imagínate que tú y yo no nos hablamos desde hace un mes y llega un mensaje mío y te dice, hola Ronald, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Entonces, ¿qué hace tu mente? Tu mente una vez, tu mente no es tan inteligente. Él va a captar que no le estás vendiendo, o sea, no se va a bloquear. Ok. Entonces va a decir, sí, claro, dime. No, sí, dime. Hasta se sorprende una pregunta personal. Y eso lo pueden utilizar ustedes. O sea, todas las Ya personas me va a comprar, señor. Bueno, ahí depende de muchas cosas, pero lo Sí, que sí. queremos es que nos recupera conversación. Sí, te Como que entiendo. volver a conectar otra vez. Y entonces, hola Ronald, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Ese funciona muy bien, muy bien. Mira, de hecho creo que hasta un 80% hemos logrado recuperar conversaciones. Cuando, ¿qué generalmente hacen los vendedores? Hola, te recuerdo que estábamos aquí o hasta envían ofertas. Estamos con el 50% de la oferta. Sí, está bien, pero conecta primero con el cliente. Conecta. ¿Cómo conectas con la persona? Ok, súper bien. Es como los que tienen arrocito en bajo. Si tú tienes una chica arrocito en bajo que hace 6 meses no estás con ella, tú no puedes llegar a un mensaje y decirle, ven, te espero esta noche a la 8 de la noche aquí en el motel. No, no. Tienes que invitar al cine, hola, ¿cómo estás? Ven, ¿qué pasó con...? Bueno, aquí algo muy importante que ustedes tienen que hacer en el tema de venta que se me ocurre que podría... Busquen la forma de encontrar algo especial que sea importante para el cliente. ¿Sí? Te cuento otra historia. En los años 90 hubo un vendedor número uno estrella en carros en Estados Unidos. Era el que más vendía carros en todo Estados Unidos. Y entonces le preguntaron, hicieron la indagación de, bueno, ¿y cómo hacía para vender carros? Pues él hizo una estrategia súper sencilla, fácil y que le funcionó muy bien durante años. Y es que cuando llegaba una persona al concesionario de carros, él lo primero que hacía es tomar el nombre, pero le pedía la fecha de cumpleaños, como la fecha de nacimiento. Y a todos los clientes le tenía una base de datos, sabía todos los días, llegaba y lo primero que hacía es cogía un sobre y le enviaba un cumplido y los hacía llegar a su casa. Entonces imagínate tú recibir en tus cumpleaños un mensaje de una persona que te estaba vendiendo algo, puede ser en este caso del carro, entonces decía feliz cumpleaños, no sé qué, está el nombre Ronald del podcast de emprendedores. Entonces, claro, tú recuerdas, sí, y genera una conexión. Entonces, ¿en quién crees que va a pensar la persona o de todos esos cuando quiera comprar otro carro? ¿Cuál es la primera persona que le va a venir a la mente? La que hizo todo ese ejercicio. Entonces, el hecho de que tú, cuando converses con la persona y salga, no sé, algo de los hijos, algo de la mamá, algo de él mismo, algo de su futuro, de sus sueños, y que tú le preguntes, digamos, yo quiero hacer un viaje a Turquía, por ejemplo, yo quiero ir a Turquía. Y dentro de la conversación, yo dije, no, me encantaría ir a Turquía. Yo soy muy así, yo cuando hablo con el cliente, yo le pregunto hasta cuáles son sus sueños, porque es que yo cojo esa información y después le digo, bueno, ¿y cómo van los preparativos? Que ya para cuándo quieres viajar a Turquía. Entonces, eso es extraño, un vendedor no hace eso. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados a que un vendedor es venta, no, un vendedor es una relación, pues ya que es un pilar. Y ahí yo les había dado 4 pilares, falta uno que es la empatía. Entonces está la confianza, la empatía, la autoridad, la relación y la persistencia. 5 pilares importantes para lograr una venta. Genial, estos 5 pilares me parecen buenísimos y sé que adentrarse en cada uno de estos pilares es una caja de Pandora en la que se va a encontrar un montón de información y un montón de herramientas para poder trabajar. Y retos. Si entrábamos a andar aquí en cada uno de estos, no acabamos el podcast por ahí en unos 2 días. Sin embargo, pues acá, en el podcast, más allá de hablar solamente de emprendimiento, también hablamos de la persona que está detrás del líder y nos gusta conocer diferentes desafíos o retos emocionales que se han ido presentando porque hablamos muchas veces de negocio, pero no hablamos del ser humano que está detrás de. ¿Cuáles han sido esos principales retos emocionales que tú has presentado en estos años ya como referente en la industria de las ventas?
Creo que la vida le da golpes a uno y lo que uno no debe hacer es, si se golpeó con la piedra, lo que uno no debe hacer es que si se golpeó la primera vez con una piedra, es golpearse nuevamente con esa misma piedra. Y mira, yo soy una persona súper, hiper emocional, demasiado emocional. De hecho, en algún momento me decía, es que yo soy pentapolar. O sea, estoy así como en una energía y en 3 segundos, ¡prum!, estoy down. Y eso me pasa muy como... De hecho, ahorita que estaba en una reunión con mi equipo, empezaban a decirme cosas y cosas y cosas como que no, es que estoy por aquí, por acá. Y yo, ¡prum!, me bajo un montón y como que al final me dijeron, no, toda la energía, tranquilo. Y eso no es porque esté mal en mí, sino es porque yo soy así en mi parte emocional. O sea, soy demasiado emocional y creo que es un trabajo de infancia, ¿sabes? Mis padres no fueron tan amorosos conmigo. Mi papá, o sea, me daba un abrazo cuando era fin de año, o sea, era año nuevo. Y ahí yo veía a mis compañeros cuando llegaban papá al colegio y los abrazaban, le daban besos. Y mi papá nunca fue así, o sea, nunca recibí ese afecto como de mi padre. Y mi madre sí, mi madre era más afectuosa, pero tampoco fue tan así. Entonces yo creo que eso me hizo ser muy emocional, muy, muy emocional. Y pues hoy en día cualquier cosita a mí me afecta mucho, me afecta. Y he trabajado en eso, he trabajado en que, por ejemplo, yo pienso que las personas harían lo mismo que yo haría por las personas, ¿sí? Entonces, yo tengo una frase que la aprendí a un mexicano que se llama Diego. Diego, ay, se me olvidó el apellido. Diego Dreyfus. Dreyfus, que es the living is giving, y es que vivir es dar. Y ahí viene otra muy atrás que es the secret the living is giving, y es que el secreto de vivir es dar. Y yo soy una persona que doy mucho, a mí me encanta dar y cuando me piden yo doy. Entonces a veces pienso que todas las personas también son así, que yo puedo como que recibir también a cambio. Y a veces me frustra pensar que hay personas que son, por decirlo así, maliciosas, o sea, hacen cosas pues que no están dentro del ser, ¿sí? Y eso también me afecta mucho. Entonces cuando yo veo que hay personas que uno le entregó muchas cosas, que uno esperaba algo a cambio, bueno, no esperaba, sino que hace algo que uno no se esperaba, como, entonces eso también me afecta. Entonces digamos que detrás de mí, trabajar esos aspectos ha sido complejo, te cuento que ha sido difícil. Sin embargo, contar con personas alrededor mío que me hablan, que me estiman. Yo soy una persona de muy pocos amigos, ¿sabes? O sea, yo creo que puedo contar con las personas que me hablo así con los dedos de mi mano porque soy también muy desconfiado. O sea, a pesar de que yo doy mucho, es más, no confío ni en mi propia sombra. Digo lo mismo. Soy muy desconfiado, pero a la vez me cuesta también delegar. Uy, no sé, yo a veces siento que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer como yo lo hago. Y me ha costado, pero he entendido que hasta personas lo hacen mucho mejor que yo. Entonces ahí me he dado cuenta. Pero ya en la práctica, ya es cuando tú dices, no deja que lo hagan, o sea, delega. Y yo he liderado equipos, a veces como que intento meterme, pero no, tranquilo. Entonces, más allá de esa persona, soy muy creativo y eso yo creo que se lo debo a la música. Hay una historia mía que pasó cuando yo tenía 8 años y es que yo vivía en una zona, le llaman zona roja, ¿no? Yo nací en Neiva, pero mis padres se fueron para una ciudad más al sur que se llama Florencia, en el departamento del Caquetá, aquí en Colombia. En su época, pues cuando Pastrana fue presidente, montaron la zona de extinción, algo así. Bueno, era como la FARC y pues había mucha guerra allá. Entonces, pues yo en mis 8 años, pues presencié todo ese tema de las guerras, veía cómo la guerrilla se tomaba la ciudad en varias ocasiones, veía cómo las balas por las noches viajaban por el cielo. Entonces, digamos que viví en una época fuerte, pero en eso yo me acuerdo que yo estaba con mi hermano, ¿sí? Tengo un hermano que es músico y es un buen músico. Estaba con mi hermano y estaba con mi hermanastra, o sea, era hija de mi papá, pero no de mi mamá. Estábamos los tres y mi hermano, estamos en la sala y mi papá se iba a trabajar al SENA, mi papá era ingeniero mecánico y mi mamá precisamente en esa época
lo acompañaba porque mi papá fue un músico frustrado. O sea, mi abuelo no quería que él fuera músico porque en el pueblo donde él crecía todos los músicos eran cantineros. Mi papá y mi abuelo no quería que mi papá fuera cantinero, o sea, pues como en el tema del alcohol. Entonces mi mamá por alguna razón, no sé por qué, quería aprender a tocar guitarra, entonces las clases eran en las noches, entonces nos dejaron a nosotros solos en la casa. Entonces, en esa época, yo me acuerdo que estábamos viendo Dragon Ball Z, amo Dragon Ball Z, o sea, es mi, ¿cómo se dice? Anime, mi caricatura favorita es Dragon Ball Z, o sea, yo, de hecho, ahí tengo a Goku en las esferas del dragón. Entonces, estábamos viendo Dragon Ball Z y mi hermano, cuando empezó comerciales, miró la ventana y pues ahí está al frente de la calle, ¿no? Había en una casa con antejardín y habían dos personas raras ahí. De hecho tenían como unas maletas, unas bolsas grandes. Y nosotros, de hecho hasta pensamos que era una bomba, porque tenía una forma de una bomba. Y eso fue una bomba. Entonces las cortinas, mi mamá tenía como 3 tipos de cortinas. Si nosotros no hubiéramos cerrado las cortinas, porque la que estaba abierta, la que estaba puesta era una delgaditica, entonces lo que hicimos fue cerrar las otras. Yo creo que pues hubiera pasado algo más trágico. Pero mi hermano llegó y cerró todas las cortinas y pues esas cortinas lo que hicieron fue soportar la explosión de la bomba que pusieron al frente de la casa. Entonces al frente de la casa había una escalera, era como una montañita, y pusieron una bomba, y la bomba la pusieron porque iba a pasar un carro de policía, y cuando pasó el carro de policía estallaron la bomba. Claro, pues a nosotros no nos pasó nada, se estallaron todos los vidrios de la casa, menos uno, fue muy raro. Y pues te cuento esta historia porque a partir de eso mis papás nos empezaron a llevar con ellos al SENA. Entonces mi mamá con la guitarra y mi papá trabajando. Entonces mi hermano y yo y mi hermana cuando nos cansábamos de jugar basquetbol, de montar tantas, bueno, nos íbamos para el salón donde está mi mamá y entonces empezamos a coger la guitarra y como a molestar ahí con la guitarra. Entonces mi mamá le contó a mi papá que como que nosotros ahí con la guitarra, que pues la guitarra era muy grande, o sea, yo tenía 8 años, 7 años, o sea, entonces en un momento de los cumpleaños, mi hermano y yo cumplimos casi en la misma época, como días de diferencia, como 9 días de diferencia. Entonces nos trajeron unas guitarras de Bucaramanga. Y ahí empezamos. Yo aprendí a tocar guitarra como a los 8 años. Entonces empecé a ser músico. En una época llegué a tocar en un concierto aquí, no sé si recuerdas que hacían conciertos en la Mega. Sí. El tricolor de la Mega, el concierto, pues con la banda que yo construí, con mi hermano y con otras personas, llegamos hasta ese punto. Teníamos un tema que sonó mucho en las emisoras. Bueno, llegaba a un punto. El caso es que la música a mí me cambió la vida porque me volvió más creativo. Entonces soy muy creativo, me gusta tocar mucho piano. Yo creo que yo me siento a tocar piano, me pasan 2, 3 horas y ay. Entonces es una pasión. No es algo que lo haga profesionalmente, es como un hobby. Pero eso es otra historia, digamos que de mi parte, que está detrás de Andrés Sandoval. Cada persona tenemos una historia diferente y retos y desafíos que nos marcan la vida. Gracias por compartir con nosotros pues, parte de tus desafíos y lo que has vivido. Lamento y digo, Colombia puede ser un país hermoso y es un país hermoso, lástima que hay mucha violencia todavía. Y si lográramos reducir la violencia, digo, a la mitad sería el país digo, casi que perfecto. Y pues qué chévere que tú, a pesar de todo eso que pasaste, llegaste a donde has llegado y sé que vas a llegar muy lejos porque estás impactando la vida de muchas personas. Entonces, gracias por abrir tu corazón acá y contarnos ese pedacito de tu historia. Ya para ir cerrando, hay dos dinámicas que nosotros hacemos acá en el podcast. Una que es un rapid fire, que son preguntas de respuesta rápida, algunas son de A, B o una respuesta muy corta. Y la segunda es de consejos rápidos, que es el nombre que le tenemos acá, que viene de seguidores. Y esa creo que sí va a ir muy de la mano con lo que tú nos has dicho, porque vi varias preguntitas, pero una que me llamó mucho la atención. Okay. Entonces vamos con el rapid fire y la primera pregunta que la hago a todos es un consejo que te hubiera gustado recibir hace 10 años. Un consejo que me hubiera gustado recibir hace 10 años. Uy, qué buena pregunta. Creo que
Yo creo que va con el tema del primer error que hablamos, y es la creencia. O sea, creo que hubiera fortalecido más creer en mí, que alguien me dijera, tú puedes hacerlo. Porque generalmente las personas le dicen a uno, no puedes, o no, por ahí no, porque no vas por lo tradicional. Y eso lo veo mucho, por ejemplo, en mi madre. Mi madre es como que, bueno, ¿por qué no te metes a una empresa otra vez? ¿Por qué no sé qué? O mira que... Entonces, como es el creer en ti, cree en ti, cree en ti, cree en ti, cree en ti. O sea, yo le diría a personas, hace 10 años me hubiera gustado más porque yo hubiera empezado esto a más temprana edad, pero porque no creía en mí, dudaba mucho de mí. Entonces, cree en ti, creo que es Ok, importante. perfecto. ¿Tú qué prefieres? ¿Un equipo con amplia experiencia en técnica de ventas o un equipo con muy poca experiencia pero que te toque formarlo desde cero en teoría? Bueno, a mí me gustaría con poca experiencia para formarlo desde cero, porque por ahí dicen que es difícil doblar algo que ya está hecho. Entonces, al tener un equipo desde cero, se puede construir. Y cuando tú tienes unas bases más fuertes, más sólidas, pues todo el edificio que quieres construir pues va a mantenerse por más tiempo y vas a tener un mejor resultado. Entonces, aunque la diferencia sería los resultados en el plazo, porque seríamos con un equipo con experiencia, pues sería resultado a corto plazo. Y el otro, pues va a ser resultado a largo plazo. Pero yo me iría más por construir un equipo desde cero. Perfecto. Al momento de conectar con un cliente, ¿tú qué prefieres? ¿La técnica de las neuronas espejo o un storytelling generando empatía? Storytelling. O sea, la empatía. De hecho, tengo una técnica que se llama Feel Felt Phone y se trata de eso, de ser empático, de sentir que la otra persona sabes que tú lo estás entendiendo. No es ponerse en los zapatos de la otra persona, sino entender cuál es su sentimiento y cuáles son sus emociones. Ok. ¿Prefieres educarte o pasar el tiempo escuchando un podcast o leyendo un libro? A mí me encanta leer, pero es más productivo escuchar un podcast. Perfecto. Si pudieras tener un superpoder en las ventas, Jame. ¿cuál prefieres? ¿Leer la mente de tu cliente o hacer que las personas confíen en ti desde el primer momento? Que confíen en mí. Perfecto. Y vamos a consejos rápidos. Y acá voy muy de la mano de lo que dijiste y esta es una pregunta y es ¿cómo dar ese paso para delegar cuando tienes miedo o temor que la otra persona no cumpla con las expectativas, por así decirlo, con las funciones? ¿Cómo delegarlo? Sí. ¿Cómo dar ese paso, ese salto de fe, por así decirlo? Yo creo que está el respirar, pausar, meditar. Es que lo que estaba hablando del tema de delegar para mí es difícil, pero para dar ese acto de fe, considero que antes es que primero no creer que soy el único, ¿sí? Porque creo que cuando uno le cuesta delegar es porque cree que es el único que lo puede hacer bien. Y pues bueno, la otra parte es de acuerdo a quién se lo va a delegar, como que él tenga resultados y decir, bueno, tú has tenido resultados, tú ya lo has hecho, pues digamos que tener esa paciencia a que logre esos resultados. Entonces es dejar un poquito el ego al lado. Entonces dejaría el ego al lado y permitiría que una persona hiciera. Y es más, como ya he tenido experiencia, entonces es mucho más fácil saber que hay personas que lo pueden hacer mejor que uno mismo. Nos falta el ejercicio. ¿Qué dijiste? Bueno, antes de hacer el ejercicio, esto no es común, pero este podcast a mí me gustaría dedicárselo a alguien especial en mi vida, que te estaba comentando al principio, y es, bueno, todo esto en sí uno tiene que levantarse con un porqué. O sea, quiero que las personas acá, a partir de este momento, si no lo hacen, lo empiezan a implementar y es, ¿cuál es tu porqué? Pueden haber muchos, pero que tú te levantes, quítate la cama, sepas y te recuerdes ese porqué. Porque, ¿qué es más fácil para ti o qué es más fácil para los que están escuchando el podcast? Y es construir o armar un rompecabezas viendo por una sola vez la imagen o viéndola repetitivamente mientras arma el rompecabezas.
¿Qué es más fácil? Viéndolo repetitivamente. Exacto. Entonces, si tú te repites todos los días cuál es tu por qué, vas a poder construir lo que quieres hacer. No sé, tu por qué puede ser dar una casa a mi madre, tu por qué puede ser ir de viaje a Turquía, tu por qué puede ser tener ingresos de $100,000 mensuales o llegar al primer $1,000,000. No importa cuál sea el por qué, quiero que tu por qué de todos los días lo repitas cada día. Y esta dedicatoria la hago especialmente a mi hija porque ella es mi porqué de todos los días. O sea, es algo muy importante y venía de la mano de lo que te contaba de que mis padres nunca fueron tan amorosos y yo con mi hija soy, yo que recontra amoroso y es precisamente por esas cosas, como muy emocional, entonces con ella soy. Entonces ya para mí es muy importante y pues siendo un podcast que digamos que es muy chévere que vayas con esa parte más humana, pues ella es mi porqué y pues es el motivo por el cual yo también estoy haciendo esto y es poderle transmitir a ella que hay otros modelos, otras formas de vida que lo pueden aplicar las personas desde que son niños, desde que son jóvenes. Mi hija tiene en este momento 13 años y pues yo todos los días pues trato de cuando hablo con ella decirle estas cosas, de hablarle para que ella comprenda un poquito porque el tema de los jóvenes es la moda que está entre ellos. Entonces, seguramente no nos escuchan, pero sé que su subconsciente nos está escuchando. Entonces, pues antes de empezar con el ejercicio, pues dedicarle esto a mi hija y pues bueno, y a todas las personas que hacen que eso sea posible y que estén aquí escuchando el podcast. Y a ti, obviamente. Qué maravilla. ¿Cómo se llama tu hija? Sara Sofía. Sara, podcast dedicado para ti. Tu papá te ama. Sí, y mucho. Y ya, pues, como lo prometimos o como lo prometiste, unos ejercicios acá. Bueno, listo. En tema de las neurociencias hay un tema de la mente muy importante y es que, bueno, estos 3 ejercicios, el primero es para el estrés. ¿Tú has escuchado el neuroestrés? ¿Neuroestrés? He escuchado el euestrés, sí, y el diestrés, sí. Ok. El euestrés es como la parte contraria del estrés, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay un ejercicio para trabajar el estrés. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Quiero que este regalito pues dárselo al final para que lo empiecen a practicar. Son fáciles, o sea, son sencillos, pero que trabajan la mente. El otro es de concentración, ¿sí? Que la idea es que hay muchas personas que se desconcentran, entonces cómo volver a ese ángulo de concentración. Soy yo. Okay, yo pensé que iba a mirar la cámara otra vez. Y pues el último es el tema digamos que de la tranquilidad, ¿sí? Algo tridimensional. Bueno, entonces, digamos que para el tema del estrés, el ejercicio que funciona mucho es, generalmente cuando tenemos estrés, ¿cierto? Como que nos encerramos en algo, ¿sí? Como que aumenta la respiración, como que yo te decía, por ejemplo, el perder un vuelo nos genera estrés, el no recibir un pago nos genera estrés. Entonces, es preguntarle y es importante hablarle a la mente, porque es que si el cerebro lo podemos sacar, yo lo que haría es sacar el cerebro y ponerlo al frente y hablarle al cerebro. Entonces es un tema de preguntarte a ti mismo cuál es el beneficio de estar en ese momento así y sobre qué tiempo debería estar así. O sea, si tú te preguntas el beneficio que vas a obtener en eso, lo que va a activar tu cerebro es la parte neocortés, que es la parte racional, porque generalmente el estrés va muy, digamos que conectado con la parte reptiliana, ¿sí? Porque nuestro cerebro es viejísimo, de hace 2000 años, entonces nuestro cerebro no está adaptado para hoy, para las tecnologías, y de hecho si te das cuenta, las personas cada día viven más de insomnios, porque no estamos preparados para todo lo que estamos viviendo, porque nuestro cerebro no está preparado. Entonces eso nos genera más estrés. Entonces preguntarle a tu cerebro cuál es el beneficio de estar en ese momento así y ahí te empieza a dar respuestas. Entonces cuando tú te empiezas a dar respuestas, empiezas a incomodar al cerebro. Y algo muy interesante en ese incomodar, ¿por qué? Porque cuando tú tomas una decisión, esa decisión genera algo incómodo, pero eso algo incómodo transforma, porque lo incómodo hacen cambios y los cambios transforman. Entonces, poner al cerebro incómodo en preguntarle cuál es el beneficio y el tiempo que debería estar así porque no te está generando esos beneficios, pues va a ponerlo incómodo y él va a empezar a buscar otras cosas, a generar otras ideas, a pensar otra cosa y tu estrés empieza a disminuir. Entonces, el ejercicio, cuando tú te sientas estresado, pregúntale a tu cerebro
¿Cuál es el beneficio de estar así? ¿Para Ok. qué? Para ponerlo incómodo y para cambiar y dejar de estar en ese momento estresado. Bueno, ese es el primero. El segundo ejercicio, pues sabemos que nuestro cerebro está dividido como el izquierdo y el derecho, y pues el derecho es el más visual, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos desconcentramos es porque nuestro hemisferio derecho está menos inactivo. El derecho. El derecho, exacto. El derecho es digamos que el ángulo que ve toda la parte visual. Entonces tenemos que volverlo a activar para volvernos a concentrar. Y un ejercicio muy práctico es cuando veamos que estamos concentrados. A mí me pasa mucho. No sé si tú cuando estás leyendo como que estás leyendo y pum, te va la mente. O cuando estás Sí. hablando con personas como que pum, se te va, se dispersa uno. Esa vagabunda se va a divagar. Sí. Entonces, cuando tú sientes que ya te estás desconcentrando mucho o que sientes que tienes que estar concentrado, el mejor ejercicio es decir los nombres de las cosas que están cerca tuyo. Entonces, por ejemplo, si tú te distraes, entonces, ¿qué tienes alrededor tuyo? No sé. Computador, esfero, celular, trípode, luz. Ok. Entonces, tú haces ese ejercicio, piso, ventana. Entonces, empieza, ¿qué estás haciendo? Activando tu cerebro porque está nuevamente visualizando todo lo que está alrededor tuyo. Y este cerebro cuando se activa, pues empieza nuevamente a generar concentración. Entonces tú cuando terminas ese ejercicio, lo haces durante unos minutos, vuelves y ya vuelves a activar la parte derecha del cerebro y ya te puede volver a concentrar en lo que estás haciendo. Ok, súper bien. ¿Listo? Y el último ejercicio, que ese es un regalito muy, muy bonito, y es, bueno, lo que están escuchando y pues lo que estamos acá, vamos a hacerlo pues en conjunto, es que vamos a cerrar los ojos. ¿Listo? Vamos a cerrar los ojos. Bueno. Esto es importante. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Listo, vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar. Y ahora vamos a imaginar la distancia que hay entre tu oreja derecha y tu oreja izquierda. Empieza a imaginar la distancia que hay entre la oreja derecha y la oreja izquierda. Ahora imagina la distancia entre la nariz y la boca. La distancia que hay entre la nariz y la boca. Ahora imagina la distancia que hay entre el ojo derecho y la boca. Imagina la distancia que hay entre el ojo derecho y la boca. Ahora imagina la distancia que hay entre el ojo izquierdo y la boca. Esa distancia que hay entre el ojo izquierdo y la boca. Ahora imagina la distancia que hay entre la ceja izquierda y la ceja derecha. Entre tu ceja izquierda y tu ceja derecha. Ahora imagina nuevamente la distancia que hay entre tu oreja derecha y tu oreja izquierda. Listo, ya pueden abrir los ojos. ¿Sentiste algo? Yo empecé a tratar de sacar centímetros, pero estaba como, carajo, venga, ¿qué tengo que medir? Se me puede. Ahora, ¿cómo te sientes en este momento? Me siento tranquilo, relajado. Tranquilo. Entonces, hay algo en el cerebro que se llama la parte tridimensional. Y muchas personas piensan que ir al mar es porque, no sé, porque todo el mundo va al mar. Pero realmente, cuando tú te sientas en la playa y ves el mar, ves algo tridimensional, ves el fondo del mar y eso es algo tridimensional. El cerebro te lo está pidiendo porque el cerebro quiere relajarse, quiere estar tranquilo. Y además, obviamente, el sonido del mar, todas las olas, todo eso hace que tu cerebro se relaje y se tranquilice. Estar frente al mar, porque a mucha gente le gusta ir al mar, pues más que por vacación y por todo eso, es porque tu cerebro, aunque ustedes no lo sepan, te está pidiendo que vayas a ese lugar, que cuando tú lo ves, te tranquiliza. De hecho, si tú ves el mar en una foto, hasta te puedes decir, yo quiero estar allá. Pero no es porque tú quieras estar allá, es porque tu cerebro te está pidiendo tranquilidad, relajación. Okay. Entonces, esta parte tridimensional lo que estamos haciendo es que tú te estás imaginando la parte tridimensional de tu cabeza y hace que tu cerebro se empiece a relajar. Entonces, es un ejercicio súper rápido, súper práctico para la tranquilidad de nuestro cerebro. Listo, 3 ejercicios muy buenos y aplicarlos. O sea, el de concentración me sirve un montón porque soy mega disperso. Y Andrés, ya, para cerrar, siempre me gusta dejar un consejo o reflexión. ¿Qué consejo o reflexión nos quieres compartir el día de hoy acá de negocio, de ventas, de la parte personal, lo que tú quieras? Bueno, para mí el tema del diálogo interno y la inteligencia emocional.
yo soy muy de historias. Entonces, habían dos señoras sentadas en un restaurante, en una mesa. Y en ese momento que estaban sentadas pasó una cucaracha sobre la mesa. Las señoras gritaron, se asustaron, se levantaron. ¿Y cómo es eso posible? ¿Sí? Hablaron feo, se pusieron histéricas. Luego llegó el mesero con una cuchara, eliminó la cucaracha y se la llevó. Entonces, pues esta reflexión es la siguiente. Y es que la cucaracha no tenía el potencial para manejar las emociones de las señoras. Porque si fuera la cucaracha, pues también hubiera manejado la misma emoción en el mesero, que tranquilamente llegó y la eliminó. Y es que el problema no es mi problema, es la reacción al problema lo que me ocasiona mis problemas. Entonces, cuando tú tienes un diálogo interno y una inteligencia emocional en la cual depende de ti, la reacción de tus emociones no depende de los demás. Entonces, y esto lo aplican mucho los japoneses. De hecho, ellos son muy así. Tienen un diálogo interno, una inteligencia emocional muy fuerte. Entonces, la reflexión es que cuando estén en una situación alrededor, sepan manejarla, porque el problema no está en eso. El problema no es alrededor, el problema es realmente cuando tú reaccionas a eso que está pasando alrededor. Entonces, reacciona de la manera o de la forma más positiva posible y hazlo todo con amor. Creo que el mundo se construye con amor, la paz se construye con amor. Y ahorita en Colombia estamos en un momento de odio que se nota en todas las partes, en todos los sectores, hasta político, religioso, todo. Y creo que nos separamos del amor y crean en algo. Yo, por ejemplo, soy muy creyente a Dios, entonces le agradezco a Dios por estar en este momento, por estar aquí contigo, por escuchar este podcast a las personas que lo están oyendo. Y esa sería mi reflexión para finalizar. Muchas gracias, Andrés. Muchísimos aprendizajes, muchas cosas. Siempre digo, acá el primero que aprende soy yo y aplicarlo en el día a día va a ser maravilloso. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerden suscribirse, comentar lo que más les impactó del podcast. Voy a dejar tus redes sociales para que te sigan y vean los lanzamientos que vienes trabajando y que puedas aportar a más personas. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, Ronald, muchas gracias por esta invitación y pues bueno, espero que les haya gustado el podcast.